Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy, Paul Sánchez y yo nos reunimos en las oficinas de Dama en Madrid con Borja González Santaolalla, coordinador de guión de Medina, el estafador de famosos, una inclasificable serie a caballo entre el documental y la comedia, protagonizada por Jorge Ponce y con el propio Borja González Santaolalla en uno de los papeles principales. La serie, que puede verse en Prime Video, cuenta con la intervención de David Broncano, Lorena Castell, Berto Romero, María Galeana, Andreu Buenafuente y muchos más famosos, todos ellos víctimas de un estafador de poca monta, pero mucha jeta. Interesantísimo cómo se desdibuja la línea que separa personas de personajes, y yo quería preguntarte por un momento concreto que me dejó flipado. Creo que es capítulo 3, podría ser 4, no estoy seguro, en el que Jorge Ponce está intentando eludir las preguntas incómodas de su directora de producción y lo hace en el 4. Y lo hace de una manera muy infantil, huyendo de ella, y hay un momento en que tu personaje, digamos, echa sobre los hombros la responsabilidad de obligarle a sentarse con ella y físicamente lo placas y le tiras al suelo. Y yo quería preguntarte si me bajé un poco los pantalones para que se me viera la hucha. Os juro que es verdad esto. Y en el momento del placaje sois vosotros también. Sí. No hay un doble de acción. Bueno, es que ahí. no había un guión como tal de esa secuencia. Lo que pasó es que minutos antes hay un momento que Jorge, también improvisado, coge la cámara, también se ve en el capítulo, y me la pone en la cara y me dice, caritas, pon ahora caritas y tal. Y entonces cuando la bajó le dije, Jorge, estaba a punto de soltarte una hostia. O sea, me vine arriba y digo, está a punto de soltarte una hostia. Y me dijo, hostia, vamos a hacerlo. Bueno, interesante, ¿no? Y entonces no dijimos ni cuándo ni nada. Lo que pasa es que todo evolucionó al Jorge este infantil. No soy Jorge, no sé qué, tal. Y a partir de ahí, en cuanto que vi la oportunidad, me lancé por él. Claro. Pero la situación en la cual él intenta esquivar las preguntas estaba en guión. O sea, digamos, encajasteis ahí una idea nueva, la encajasteis en una situación ya creada. En realidad no estaba en el guión per se, pero según... Porque claro, luego si queréis entramos un poco más en arquitectura, pero lo que iba pasando nos iba derivando a lugares que tenían que salir. Entonces... había una premisa, y es que Jorge está desatendiendo a lo que dice Ángela, que es la directora de producción, porque se nos va esto al garete. Esa era la única premisa que estaba. Entonces, Jorge sí tenía, yo paso de Ángela. Ángela le buscaba, no sabía lo que iba a hacer Jorge en ningún momento. Entonces, cuando todo crece y Jorge se empieza a hacer el idiota y tal, no sé qué, nos dejamos llevar un poco. O sea, realmente no estaba construido como tal, estaba esa premisa y estaba la idea de en algún momento te voy a hacer una hostia porque me parece guay, porque ya me estás calentando. Pero no estaba ese momento en sí. Y de hecho, muchísimos momentos que hay en el documental surgen de un poco de la improvisación sobre una base de guión. Claro. Sí, eso se percibe, pero concretamente en este punto es cuando dices, aquí ha habido un segundo en el que, bien, todo ha salido bien, pero ha habido un segundo en el que realmente habéis caminado en el alambre. Absolutamente. Porque es una caída bastante violenta. Sí. De hecho, creo recordar que está filmada como desde detrás de la mesa y un poco lejana, y me decía Paul, bueno, serán ellos, pero ahí habrán escondido una colchoneta. No. Ni eso, ¿no? No, está filmada donde le trinco yo a Jorge. Por donde Jorge sale, entonces la cámara está a pillar. La cámara ha pillado lo que ha podido. Esa fue una... Pero ahí realmente os podríais haber hecho daño. Muchísimo. Pero Jorge venía, en aquella época en La Resistencia, tenía un gag que era darse de hostias con el público, que me parecía guay, y entonces yo creo que él entró a saco y yo también, y nos podía pasar cualquier cosa, ¿eh? Yo de hecho no sabía cómo iba a reaccionar Jorge, si me iba a pegar, entonces yo le cogí fuerte y le estampé con el suelo lo más fuerte que podía, para precisamente que no me la devolviera, porque podía pasar perfectamente. Claro. Dicho esto, Jorge y yo somos muy amigos. Como dice tu personaje en el documental, ¿no? Somos muy amigos, pero es que... es que es un gilipollas. Sí, o sea, hay una cosa que no pudimos grabar que nos hacía mucha gracia porque nuestras hijas mayores son muy amigas. Entonces, hubo un cumpleaños, el cumpleaños de la hija de Jorge, el que estaba invitada a mi hija, y dijimos, ¿y si grabamos, como esto parte del documental, alguien que nos ha grabado y nosotros dejando a nuestras hijas, pero mirándonos y enfrentándonos y tal? Al final no lo pudimos hacer porque, pues bueno, esa fue las niñas en un cumpleaños. Esa fue la línea roja. De trabajo.
Pero sí que teníamos ese pique que se fue creando, no estaba tampoco en guión. Sí que había una idea de que mi personaje está un poco en la voz de la razón, esto no puede ser, que es una cosa real, que es que cuando a mí me llega la idea del documental, Jorge está muy a tope, aunque estos son 6 capítulos, y dije, creo que esto no da para 6 capítulos. De hecho, al principio no iba a ser un documental, un metadocumental. De hecho, iba a ser un documental normal sobre esto, con testimonios de famosos, con no sé qué, pero claro, evidentemente no daba y teníamos que encontrar a este hombre para que esto pudiera funcionar. Y veíamos que no. Y nos fueron pasando cosas en el proceso. No tanto lo que está grabado es muchas veces, no todo, pero muchas veces una recreación de lo que nos pasó en el desarrollo del documental. Amazon da luz verde al desarrollo de un documental sin dar luz verde a la serie. Entonces nosotros nos ponemos a ver cómo cojones, nosotros que somos idiotas, vamos a hacer un documental, no tenemos ni idea. Contratamos unos detectives, esos detectives nos estafan, miro en internet, en la página 2 de Google y encuentro... O sea, todo eso que pasa, que parece que está guionizado, tuvo que guionizarse después. Digo, porque es que esto es lo interesante. Lo interesante es que somos idiotas haciendo esto, vamos a hacer un documental. Y Jorge decía, claro, vamos a hacer esto. Y el documental sobre alguien que hace un documental. Y entonces todo lo meta, que Jorge es súper fan, yo también, todo el equipo tiene ese espíritu, vamos a por ello. Pero ¿cuántas de las caras de estupor y de las personas convencidas de que estaban a bordo de una nave pilotada por 2 locos son provenientes de ese desarrollo también? Porque lo que estás contando es un poco como lo de la caída. Al final ha salido bien, sí, pero lo normal es que habría sido que saliese mal y que en el camino alguien se hiciese mucho daño. Pero totalmente, claro. Pero es que pasaron de estas cosas que dices, esto es magia. ¿Cómo puede ser que me está pasando esto? ¿Cómo puede ser que estamos grabando el documental el primer día de rodaje, que estamos recreando algo que nos pasó, y yo vengo por la tarde a currar a Dama y me dice Joaquín Reyes que me he encontrado con Antonio Medina, sé que estáis grabando esto, me he encontrado. Ay, pero no le he dicho nada. Mira, fíjate, yo, cabrón, que estamos buscándole. O sea, quiero decir, pasan cosas que dices, hostia, esto es un accidente maravilloso. Todos estos accidentes tienen que estar. Claro. Y entonces fue, en el fondo, por eso digo que el documental es 99% de verdad. Porque es real, porque realmente todo eso nos estaba pasando. Quizá nos pasó la mayoría en un tiempo en el que no nos permitían grabarlo y que sí que... eso sí que nos entorpeció un poco porque sí que queríamos decir, nos está pasando algo muy loco, que es que hemos dado a unos detectives para que nos encuentren aquí a esta persona y creemos que nos están timando. Nos acabamos de dar cuenta que Antonio Medina estafaba a mucha más gente y esto viene de largo. O sea, todas estas cosas que nos están pasando, qué pena no estar aquí grabándolas constantemente, que estamos en una sala ahí en el Terrat. Pero realmente todo lo que sale es real, eso sí, con una construcción lógica para crear que cada capítulo tenga ese cliffhanger, que era el cliffhanger de nuestras vidas durante ese proceso. En el fondo, ¿qué? ¿Que Ana Rosa qué? Claro, eran cliffhangers constantes. Maravilloso. Sí. Supongo que, claro, tu trabajo como coordinador de guión en Medina y el trabajo con los otros 2 guionistas viene un poco en intentar todas estas locuras que os están pasando, plasmarlas en una estructura, en una arquitectura de guión. Claro, porque eso... dentro de que Amazon te pide, ¿no? Te pide unos guiones antes de empezar, antes de que te pide algo que pase, ¿no? Y dices, bueno, no sabemos qué va a pasar. Entonces, como íbamos viendo en el desarrollo lo que nos iba pasando, ya nos juntamos con Rubén Ajaú y con Laura Márquez para decir, vale, yo creo que esto lo que tenemos que hacer es estructurarlo en X capítulos, en este caso eran 6, aunque luego se emitieron 5, pero tal y como sale en el documental, Amazon vio y dijo, vamos a quitar, porque los 2 primeros son muy true crimes. Nuestra idea al principio era ser muy fieles a la estructura de true crime, ser pesados, ser densos, porque queríamos jugar con el espectador. Jorge tenía esa idea y a mí me gustaba, la idea de vamos a ser muy machacones para luego romperlo. Entonces nos hicieron recortar, fusionar 2 capítulos, que yo creo que también está bien, quiero decir, se ve y la idea se plasma ahí. Pero lo que sí que hicimos, retomando un poco la pregunta, era coger todas esas cosas que eran, como os decía, los cliffhangers de nuestro día a día, colocarlos en capítulos. Decimos, vale, pues obviamente si pasa esto, surge aquí nuestro primer problema, luego de repente el giro de Ana Rosa, evidentemente cuando nos pasó lo de Ana Rosa en el pleno desarrollo, dijimos, aquí hay un supervillano, es perfecto. Claro.
tenemos otra vía. Y yo estaba frotándome las manos porque realmente estaba agobiado de que no teníamos contenido para un documental. Entonces, bueno, todo eso fue construyéndose de manera muy orgánica. O sea que la verdad es que fue muy simple en ese sentido. Qué guay. Excepto el capítulo 6, que no sabíamos de qué iba a ser. Había una idea, pero claro, nosotros estábamos grabando y mientras estábamos grabando no habíamos encontrado a Antonio Medina. Claro. O sea, esto pasó durante la grabación. Y el capítulo 6 es 100% verdad. O sea, llegamos ahí, se lo encuentra Quique, nuestro director de foto, en fin, todo lo que sale en el capítulo 6, vamos, el capítulo 5 en este caso, era 100% verdad. De hecho, hay cosas que pasaron de verdad que no las pudimos, que no las pudimos meter, porque eso sí que iba a ser, ahí sí que iba a decir, bueno, esto yo no me lo creo. O sea, prefiero jugarlo a la comedia de tirar a los famosos ahí, a una cosa que pasó cuando realmente le pusimos un cebo a un periodista en Ana Rosa. Y que no puedes contárnosla tampoco. Sí, no tengo ningún problema en contarlo. Sí, seguro que he firmado algún tipo de acuerdo para no tal, pero lo voy a contar igual. En el capítulo 4, en este caso, nosotros mandamos un cebo para intentar que un periodista de Ana Rosa pues entre al trapo y entonces darle un número de teléfono, y ese número de teléfono pues lo utilizan los de Ana Rosa como cebo, como señuelo, y nosotros pudiéramos seguir, ¿no? Ellos se centran en una persona que es falsa, que nos la hemos inventado nosotros y tal. Entonces hicimos eso y lo que pasó es de no dar crédito. Pues fue una persona que venía de parte de los detectives privados, que fue ahí, se encontró con un periodista en Rosa, estaba súper nervioso, no sabía qué número de teléfono dar, él tenía una tarjeta SIM, que decía, mira, tengo una tarjeta SIM, os la quedáis vosotros, ¿vale? Yo le doy el número de teléfono a esta tarjeta SIM y así cuando os llamen a Rosa, vosotros hacéis lo que queráis. Entonces fue ahí con la tarjeta SIM, con el número de tarjeta SIM, se equivoca 2 veces el número de teléfono, al final le da el correcto, nos devuelve la tarjeta SIM, pero no se acordaba el PIN. Entonces cuando intentas encender ese teléfono no se puede, no funciona. Entonces no sabemos si Ana Rosa consiguió o no. O sea, gente de Ana Rosa no llamó o no. Claro. Y dice, yo pongo esto y no se lo cree nadie. Pues un giro acojonante. Bueno, hay un giro parecido, ¿no? Que es cuando mandáis al cebo y dices, ha dado 3 números y ha equivocado las 3 veces. Pues os voy a decir una cosa. Es maravilloso. No lo sabía. O sea, esto no lo sabía él. Nosotros no le dijimos nada. No le dijimos, haz esto. Le dijimos tal. Y pasó lo mismo. O sea, fue increíble. O sea, en el momento de los nervios uno se confunde al puede ser, me imagino. Aunque John, que es nuestro Antonio Medina de cara a hacer ahí de cebo, era muy bueno y el tío tenía mucha jeta y se coló y tal, pero hay un momento fantástico en el que dices, bueno, para ti no tenemos acreditación, búscate las maneras. Sí. Y claro, tú como espectador dices, bueno, pues aquí es otro callejón sin salida. Y el tío con toda su dice, se cuela. O sea, que me cuelo. Sí. Y se cuela. Lo dice con toda la naturalidad, como si le hubieras pedido... No sabíamos lo que iba a pasar, ¿eh? Nosotros teníamos un cámara fuera, un cámara adentro, pues el típico cámara que está mirando la Premiere, ¿no? El tipo que está buscando tal, y él se cuela, se mete dentro. ¿Y quién es este? Se oye por ahí, ¿no? Sí, no, él fue... Es increíble. Y el momento del photocall, es claro, verdad. Sí, todo esto no está pactado. Métete, cuélate... Y que te saque alguien y ya veremos qué pasa. Yo creo que eso es lo bonito, lo que forzaba este documental era que a ver qué pasa. Y pasaron cosas, afortunadamente. Que eso es guay. Pero como tú dices, podía haber sido un accidente, nos podíamos haber estrellado en pues el segundo día de grabación. Y pero no pasó. En cualquier caso, a mí hay una cosa que me fascina y es que incluso sin saber que todos estos felices accidentes efectivamente ocurrieron, me ha gustado muchísimo vivir el documental desde el descubrimiento de que esto no va a ser un documental true crime, sino que va a ser una especie de documentar minuto a minuto el desmoronamiento psicológico de Jorge Ponce, que está agarrado a una idea, que no la quiere dejar pasar y que es incapaz de decir, venga, recogemos y nos vamos, que esto no va a ninguna parte, ¿no? Claro. Es maravilloso. Claro, ¿por qué surge esto? Jorge no es esa persona que puede estar en este documental. Jorge es un tío con la cabeza muy bien amueblada, con los pies en la tierra, es una persona que está muy al margen de su figura pública, o sea, es un hombre muy familiar, no sería la persona que le da eso. Sin embargo, según la emoción que le embargaba de su propio documental, de una cosa que le había pasado hace un montón de años, que es, él llevaba desde 2016, cuando a mí me contó esta historia, fue cuando le pasó. Y llevaba desde ese tiempo queriendo hacer algo con esto. Entonces, cuando vio que se estaba, ¿no? que se iba a hacer, Jorge se vino arriba un poco. Entonces,
ese personaje iba poco a poco aflorando. Solo había que apretarle un poco las tuercas. Y eso fue bonito. Que fue, vale, pues está claramente una persona que llega a obsesionarse con esto. Vamos a aprovecharlo, vamos a apretar a Jorge por aquí. Entonces, pues convertirse en un cretino como se convirtió en el documental, evidentemente eso está exagerado. Vino un poco desde la emoción de vamos a hacer un documental, qué bien, esta es la historia, por fin la voy a contar, bla, 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 no sé qué. Pero por su parte me resulta muy generoso, ¿no? Desde el punto de vista profesional, el meterte en la piel de actor y decir, sí, voy a interpretar, o sea, me voy a convertir de protagonista en villano, poco a poco. En un cretino. Efectivamente, y lo voy a hacer en ese terreno en el que, como decíamos antes, están súper desdibujadas las líneas que separan ficción de realidad. Claro, pero tú sabes, hay gente que está en un grupo y sabe que no debe hacer un chiste porque no va a caer bien, pero es que el chiste es tan fuerte que no puedes evitarlo. Que no puedes evitarlo. Claro. Jorge es una de esas personas. A mí también me pasa, pero yo creo que Jorge, el chiste está por encima, y le pasa a muchísimos cómicos, el chiste está por encima de cualquier cosa. Claro. Entonces, eso, claro, te hace que puedas tirarte a la piscina de cualquier manera, porque el chiste es tu paracaídas más grande. La mayoría de las veces te das una hostia contra el suelo, te estampas, pero el chiste te permite eso. Pero alguien tiene que hacerlo, es tu tarea en esta vida. Exacto. Y yo creo que Jorge lo vio claro. No me importa lo que puedan pensar, no me importa si alguien cree que esto es otra cosa. Yo creo que el código se va a entender y hay un pacto de lectura muy, muy lógico, ¿no? Con todo lo que había hecho antes. El espectador yo creo que sabía, ¿no? Entonces dice, voy para adelante a tope. Jorge además es el protagonista absoluto del documental. No lo es Medina como pudiera parecer en un principio. Y eso es algo que también es una nueva moda, digamos, en el True Crime. No sé si eso fue, vamos a tirar por aquí porque es la nueva moda del True Crime. Salió porque salió así, como os digo. O sea, la idea al principio, la idea primigenia de todo, era hacer un True Crime real, el que poco a poco iba deconstruyéndose, pero la idea era Antonio Medina. Vamos a ver quién es Antonio Medina, ¿no? El principal de estas cosas siempre es quién es esa persona, ¿no? Vamos a ver qué hay. Igual tiene una historia acojonante, la encontramos y podemos ir por ahí o a través de alguien, ¿no? Yo contacto con esta persona. De hecho, se ve que lanzamos un montón de líneas que no van a nada, claro. Pero por momentos parecían que sí. Y de hecho eso lo mantuvimos para darle la estructura de True Crime, ¿no? El desesperado club social. Durante muchas semanas nosotros creímos que ahí estaba esa persona y cuando conseguimos dar con ella no era, pero se parecía, ya está. Claro. O lo que hace Eduardo Aldán, estaba convencido. No dice, yo no, es que un día hablando con él, cuando se le contactó a ti, sí, Antonio Medina, hombre, o sea, claro, si es que yo trabajé con él, o sea, esto que sale es real. Dices, coño, cuando nos dijo esto, así que dijimos, este es el corte del primer capítulo. Claro. Vamos a acabar aquí. Eso estaba, dices, con esto enganchamos. Entonces, pero empezamos a tirar y resulta que no. O sea, resultó ser una persona que se le parecía, ¿no? Que un día le dijo esto. Dijo, a mí esa persona que se me acercó y me pidió dinero se me parecía a Paco, que era un camarada con el que yo había trabajado. Yeah. Entonces, todo eso iba a nada. Pero nuestra intención era que eso tirara para adelante. Claro. Lo fascinante es que la cosa se vuelve tan kafkiana como que hay un grupo de aficionados que dicen, podemos hacer un trabajo de investigación aquí por primera vez en nuestra vida, seguro que sale bien. Evidentemente no sale bien, pero tenéis la lucidez de contratar a 2 detectives privados que lo hacen peor todavía. Eso es lo que me parece alucinante. Claro, es que, pero imaginaros que nosotros, con la idea, como os explicaba, idea primigenia de intentar hacer un true crime de verdad, en el que evidentemente teníamos que buscar la comedia en algún momento, pero al principio decimos, queremos encontrar a este tío, lo primero es encontrarle a este tío. Claro. Si queremos, vamos a intentar contar un documental, como es una serie y Amazon nos va a apretar para que le demos 6 escaletas, vamos a intentar encontrarlo primero de todo, por si podemos crear una historia desde atrás. Entonces, contratamos a 2 detectives, pasan las semanas y todo lo que habéis visto en el documental, todo, absolutamente todo, es real. O sea, está ficcionado, pero es verdad. Las 4 caras que no se parecen en nada. Las caras que nos enviaron, a los 10 minutos nos enviaron el retrato de inteligencia artificial, no nos hacían ni caso, nos mandan fotos, es este, a calvos por la calle. O sea, todas estas cosas pasaron de verdad. Wow. Dices, increíble. Nos están estafando. O simplemente es que no, bueno, no era fácil, me imagino, no estaría fácil encontrar una persona con muy pocos datos, porque cada uno, además, pocos datos y todos diferentes, ¿no? Yo trabajé en no sé dónde y sabías que eso era mentira. Podías decir, bueno,
imagino que este ha trabajado en la televisión, lo dice Jorge en el documental, ¿no? Porque tiene muchos datos. Sí, que nos presentó Xavi de MediaPro, o sea, daba muchos datos que te podían, o los podías tomar como un asidero de realidad. Y sin embargo, no era así, no era verdad, no había trabajado en televisión nunca ni nada, creo que es un tío muy listo. Ingeniería social pura y dura, sí. Sí, totalmente. Se puede decir que este documental, Medina, es una especie de cómo se hace un documental, aunque he leído críticas positivas, para que quede claro, críticas positivas que dicen que es un cómo no debería hacerse un documental. Desde luego. Claro. Desde el minuto 1, muchos estábamos convencidos que no daba para un documental. Jorge, y ahí nace un poco el personaje de Jorge iba muy a tope. No, sí que da, que esto por aquí, tiramos por allá y tal, no sé qué, ¿no? La ilusión de Jorge, que poco a poco se fue convirtiendo en obsesión en el guión, era lo que contrastaba con la opinión mayoritaria de, ojo, cuidado, que nos han pedido 6 capítulos, no tenemos aquí nadie, solo tenemos 4 testimonios, que luego evidentemente fueron creciendo, pero todo el rato era lo mismo. Yo mi personaje o yo lo dice en el documental, es que estamos haciendo lo mismo todo el rato. Sí, podemos... Dice, no, pero hay testimonios, está guay. No sé qué. Digo, ya, pero da igual, la historia no está avanzando. Esto cae. En sala de montaje va a caer. Entonces, claro, tú no puedes plantearte hacer un documental sin haber hecho nunca un documental creyendo que la historia que tienes es cojonuda cuando no lo es. Entonces, evidentemente... todo lo que iba a pasar era cómo no se debe hacer un documental, y así fue. La razón de que nosotros estemos ahí en primer plano, de ver el hub, la tontería, de vernos a todos los que trabajamos ahí, tiene que ver porque encontramos en eso algo mucho más interesante, claro, que era ver cómo no se debe hacer un documental. Y de eso va el documental, efectivamente. ¿Cuánto tiempo pasa desde que veis que no vais a poder hacer realmente la caza de Antonio Medina hasta que entregáis guiones a Amazon? O sea, hay un punto en el que tú te tienes que sentar a escribir, sí, con esta decisión de, vale, ya sabemos cuál es la historia. La historia es la de un grupo de fracasados, sí, que buscan a Antonio Medina y luego al final, de puñetera casualidad, lo encontrarán. Sí, pero de entrada, la historia ya no es la caza de Antonio Medina, sino la crónica de cómo la caza de Antonio Medina se convierte en una obsesión para un señor y para los demás se convierten en 3 meses perdidos, ¿no? Totalmente. Y a ver si hay suerte y Antonio Medina aparece. Porque como no aparezca, teníamos un guión abierto ahí. Bueno, abierto, quiero decir. Había una idea de cómo acabar si no le encontrábamos, que creo que está bien. O que podía haber estado bien. Pero pues esto fue... A ver, en mayo empezamos el desarrollo, por así decirlo. Estuvimos 2 meses, los cuales nos pasaron la mayoría de estas cosas del documental. A Amazon le damos una idea de por dónde pueden tirar. En octubre OK Go, y en finales de octubre estamos empezando a grabar con muchas cosas de lo que nos habían pasado, pero muy abiertos a todo lo que nos iba a pasar delante de las cámaras, evidentemente. ¿Por dónde puede tirar esto? No lo sabíamos. Y Amazon estaba, digamos, al tanto de que era, porque podemos decir que es una comedia. Sí. Es una serie de comedia. Es que creo que eso es lo único que puede estar todo el mundo de acuerdo, es una comedia. Y Amazon, o sea, sabía que ibais claramente a hacer esa comedia que puede ser, digamos, una, por así decirlo, una variación de The Office, en el sentido de que tenemos un líder miserable, sí, que arrastra a todo el equipo a la perdición con tal de no decir, venga, me he equivocado. Sí, Amazon... De hecho, quería más comedia. Pues cuando vio que, evidentemente, la historia de Antonio Medina no daba, y lo estaba viendo, estaba viendo el tren descarrilar, poco a poco, tanto en el desarrollo como en el otro, porque Amazon además son muy así, reuniones semanales, lo veis en el documental. La weekly call, como dice Jorge. Claro, iba viendo eso. Entonces, cuando empezamos a desgranar un poco más los capítulos, decíamos, mira, pues nos vamos a meter nosotros, vamos a hacer más comedia con esto. En el fondo, esto va de esto, ¿no? En el fondo va de unos idiotas que no saben hacer un documental, Jorge se va obsesionando. Entonces ahí sí que apretaban, o nos decían, nos sugerían, que la comedia la subiéramos mucho. Pero claro, esto podía suponer un problema. Nosotros siempre estábamos alerta con eso, que la comedia no sobrepasara un nivel que te hiciera... Vale, ya está. Esto es por este chiste, ¿o no? Muchas veces pasa, ¿eh? Que el chiste te puede. Claro. Pero no, teníamos que cuidar mucho eso. Y claro, cuando la comedia no es tan evidente, sino es circunstancial, la gente
que digo yo, la gente de corbata y de traje siempre se pone nerviosa, porque dice, a ver, pero esto va a hacer gracia, esto no. ¿Esto quieren un tartazo en la cara, la garantía de una risa, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hubo bastante pelea, claro, pero pasa siempre. Y por eso tuviste que acabar en el suelo con Jorge Ponce. Tuviste que ceder en una. Yo pensaba que eso no iba a hacer tanta gracia, ¿eh? O sea, la gente le ha hecho bastante gracia, la verdad, pero no, yo pensaba que no, yo pensaba que... Bueno, lo bueno es que... Claro, no estaba ahí por el chiste, por eso está pillado con la cámara donde está. Es decir, nosotros íbamos muy en serio. Y esa era la clave, que todo tuviera un asidero real. Claro. Que la emoción estuviera muy ahí para que la comida llegara... A mí, bueno, a Jorge, a Javi, a todo el equipo, a Rubén y a Laura, nos gustaba que la comedia sudara de las acciones. O sea, no es una comedia que expresa, sino que cuando hay roce empiezas a sudar y ahí nace la comedia. Y eso era importante. Por eso, pues, que todo lo que surgiera ahí surgiera porque la situación podía acabar en comedia, en tu casa o con una sonrisa. Da igual que la comedia sea de chiste, que los hay, evidentemente. Incluso hay chistes de los que estás enamorado, que Jorge se enamora, porque dices, el hombre de Bit Rubio. Quiero decir, Jorge está enamorado. Y hubo un momento que no lo íbamos a calzar, pero de repente se hizo. Y dice, bueno, pues lo meto aquí. Pero entra en un momento que dices, vale, pues Jorge se le ha ido la olla y hace esto. Sí. Y de hecho, había planos del equipo, yo creo, que estaban más serios, más callados, como qué locura. Pero ahí Rubén Ajau, que fue la persona que más estuvo en montaje, yo estaba con otro proyecto, y yo iba a ver montajes y tal, pero Rubén estaba muy... Yo creo que fue el que dijo, no, vamos a montar la reacción real de la gente, la que hay alguno que se ríe. O sea, que puedes incluso pensar que la gente está entrando en ese código, pero no, era real, entraba dentro de eso. Entonces, yo creo que tiene muchas decisiones de esas que son muy interesantes. Y el momento de la caída, bueno, suele decirse que un cómico vestido de vieja que hace como que se tira por las escaleras provoca risas en el público, pero que si quieres provocar la risa de un cómico tienes que tirar por las escaleras a una vieja de verdad. Total. Entonces, en ese sentido, yo reconozco que cuando os veo tiraros al suelo, más allá de que yo sea un sádico y me guste ver cómo la gente conocida, a ser posible, se le pega una hostia, claro, me parece que es un momento que funciona por lo que dices tú, porque la emoción es correcta y porque el personaje de Borja González Santaolalla se ha ido cebando de esa emoción de este tío es mi amigo, pero es gilipollas, y ha llegado un día en que dice, y hoy le voy a tirar al suelo y le voy a hacer enfrentar la realidad, ¿no? Le voy a dar una hostia. Claro. Sí, claro. Pero porque realmente cada capítulo está grabado en 1 o 2 días. Toda la parte del hub, por así decirlo, ¿no? Todo lo que sucede, más o menos. Ese día, especialmente ese día, Jorge estaba muy subnormal. Que sí, no sé qué, que tal, o sea... Y a lo mejor le preguntamos a él y dice, no, yo llegué en ese plan porque quería poner a Borja en su sitio para que saliese la emoción de verdad. Ojalá. Yo hubo un punto que cuando vimos que Jorge iba hacia allá, creo que funcionaba tener todo lo contrario, personaje con los pies en la tierra y empezar a darle caña, porque es así, ¿no? Tengo la confianza porque es mi amigo y le puedo decir, eres un subnormal, que llevas 7 años haciendo un programa para gente de Foro Coches y te crees aquí que eres tal. Y no. Y hay un momento muy bonito que fue justo antes de eso, que fue cuando Jorge está preparando el plan para ir a la premier de los Farad, que hay un momento en que dice, yo le pregunto, bueno, pero tú podrás estar ahí. Dice, yo no, porque yo soy famoso y tal. Y entonces, realmente todo el equipo, esto no estaba ni escrito ni nada. Sí, venga, hombre. Venga, Jorge, se va a montar un pollo. Sí. Entonces coge y saca que yo estaba en la lista Forbes. Es que parece que estaba de guión, pero salió ahí. La lista Forbes, no sé qué, de nombres que no conocía nadie, evidentemente. Claro, ahí surge un chiste súper lógico. Pero ya Jorge se empezó a calentar ahí con ese tema y ahí ese día surgió mucho la magia. Porque Jorge estaba pletórico en eso, se vino muy arriba. Evidentemente, Ángela apretó mucho, él se pone a hacer la idiotez ese de soy ciudadano eslavo, no sé qué hostias dice. Que eso... Claro, eso es un chiste. Es un chiste que no estaba en el guión y creo que nunca hubiera estado en el guión. Porque tanto Jorge como Javi, como Rubén o Laura o yo, creo que hubiéramos dicho, esto es demasiado. Pero entró dentro de esto que pasa. Y entonces, pues, dale. Igual que las hostias, igual que todo esto. Igual que Jorge, un momento que a mí me fascina, quizás mi momento favorito del documental, que es que después del placaje...
Jorge, hay un momento como de tensión y Jorge coge un balón, empieza a dar toques, se lo pone detrás y dale, ¿veis? Maravilloso. ¿Veis? Esto, claro, ¿quién se va a imaginar escribir esto? Esto no se imagina nadie. Para mí es un momento favorito. Sí, es un momento que además ¿Cómo funciona muy a la contra de todo lo que está pasando. Totalmente. Hay un momento de contraste que como espectador te deja completamente pillado. Que es, Claro. Sí, a este tío se le está yendo, pero todavía vive en una energía auténtica de que yo puedo con todo, Claro. que no sabéis quién soy yo, y hago una demostración absolutamente ajena a lo que estamos intentando demostrar aquí, Totalmente. pero que de alguna manera dice, yo tengo habilidades Sí. que vosotros ni soñáis con tener, ¿no? Claro, y esto nos pasó porque quien realmente se encargaba del Green Seal, de intentar conseguir Green Seal, el EcoPA o EcoManager, claro, si queréis luego hablamos de esto, porque esto es una figura. Sí, yo te iba a preguntar por este personaje. Pues el que realmente, que también sale, que está mucho con Percy, era campeón, nos enteramos en rodaje que era campeón de fútbol de freestyle. Entonces que daba toques, tal, no sé qué. De hecho, sale en el documental en un momento dando toques. Entonces dijimos, trae un balón. Trae un balón y el balón estaba por ahí pues eso, en algún lado del hub este maravilloso. Y cuando Jorge lo vio, empezó a dar toques y tal. Magia. Y esto está porque se crea ese momento. Claro. Sí, sí. Pues hablando ya de este personaje de Percy. De Percy, ¿cómo surge todo esto de la producción ecológica y todo esto? Surge porque en una reunión con Amazon nos enteramos que, pues eso, que hay que poner 17 cubos de basura y que es súper importante encontrar el Green Seal. El Green Seal, que en realidad se lo da a todo el mundo y que hay que ser una producción ecológica, bla, bla. O sea, todas estas cosas que son un poco de cosmética de las grandes corporaciones, nosotros decimos, no vamos a desaprovechar esta oportunidad, vamos a jugarlo a favor. Claro, vamos a tener una persona... Demasiado kafkiano como para no escribirlo, ¿no? ¿Cómo no lo vas a...? Claro. Y eso, vamos a hacerlo. Entonces, claro, cuando de repente dices, joder, tengo aquí un grupo de nazis para una recreación, les voy a grabar tirando los vasitos vasos en el contenedor, claro, correcto. El chiste estaba ahí, el chiste es que era de cajón. Entonces, todo eso tienes que aprovecharlo. Incluso el momento de yo mosqueado con que esto tuviera tanto peso o que Jorge intentara, ¿no?, remar tanto hacia conseguir la parte ecológica. Leyéndoles 10 minutos de consejos que fueron ecológicos. 10 minutos reales cuando vinieron David y Silvia y Berto y toda esta gente. Fueron realmente 10 minutos. O sea, ahí forzasteis la máquina hasta el límite. Sí, claro, totalmente. O sea, María Galeana se podía haber ido perfectamente sin decir adiós, o sea, en mitad de esa charla. Sobre todo hay una parte que se cortó de María Galeana porque era un chiste muy café para los muy cafeteros, en este caso siendo los cafeteros guionistas, que era que yo, cada vez que veía a María Galeana me ponía de mala hostia. Como siempre hice cosas de los guionistas, entonces digo, esta es una hija de puta, no sé qué, no sé cuántos. Eso Amazon decidió cortarlo. Dice, esto no lo va a entender nadie. Claro. Pero yo estaba todo el rato... En esta sala lo entenderíamos todos. En esta sí. Por eso creo que este es un buen lugar para contarlo. Pero sí que había un running gag con María Galeana que a mí me da mucho asco. Esa señora es hija de puta, mírala. Bueno, pues ya ha quedado grabado en los micros de exigencias del guión. Era evidentemente una broma, pues una señora encantadora, maravillosa y... Por supuesto, estabas hablando del personaje, no eras tú quien hablaba. Por supuesto. Aunque sea igual que yo y aunque pueda tener mis reticencias con algunas declaraciones que hizo ella, pero igual que tú, igual que cualquiera que nos esté escuchando probablemente, pero era una cosa del personaje. Perdón que me he desviado contando la... No, estábamos hablando del EcoShield, que creo que esa cuestión no había... EcoPA, sí. Claro, esto era... Lo que sí que contratamos ahí, no un actor, sino contratamos a un señor que es un portero de edificio, pero que, en este caso, Nacho Vigalondo, que iba a participar en un momento en el proyecto, pero por cuestiones de agenda luego no pudo, nos recomendó. Y dice, mira, Percy es una persona que a mí me gusta mucho contar con él, porque no es actor, es de estas personas que te dan una verdad, pero que le puedes guiar, le puedes decir, oye, haz esto, haz lo otro, pero te da una verdad de no actor. Y efectivamente fue un descubrimiento increíble. O sea, y Percy es un señor, como lo ves ahí, es cálido, es cariñoso, los abrazos que le da Jorge son reales, o sea, hay algo, se crea una conexión de verdad real. Fue increíble, fue increíble. Pero todos los bidones que veis ahí de reciclaje, todo eso lo teníamos que tener porque la producción lo requería.
Y es así. Es un momento maravilloso en el que estáis en la recreación del accidente de coche y alguien dice que se vea bien la etiqueta 0, por favor, es importante. Cero es más que eco, ¿no? 0 es más que... Esa conversación era más larga. No, ¿cómo se dice? Bueno, pues que es eco, pero eco es eco, joder. Ya, pero 0. Hostia, pero 0 está mal, porque 0 es menos. Así en una conversación que tenía que haber durado mucho más. Esto, cuando juntamos 2 capítulos, hubo que recordar ahí. Claro. Pero sí, nos gustaba mucho. Pues eso. Jorge lleva haciendo esto mucho tiempo. Bueno, Jorge o David también en la vida moderna, que es contar la trastienda. Entonces, yo creo que encontraron, no sé cuándo, no sé si en la vida moderna un poco antes, encontraron que al contar la trastienda de lo que pasa, la línea, y pasa mucho también cuando... Bueno, eso, sí, cuando tú trabajas mucho con el fan muy en mente. La línea, el pacto de lectura con el espectador se hace mucho más estrecho, la línea es mucho más estrecha, porque estás hablando de algo como que es verdad. Y si yo te estoy enseñando mi cocina, la cocina de mi casa, y cómo tengo los platos sin fregar, y ves cómo los friego y tal, me estoy acercando mucho a ti. Y yo creo que eso es lo que hace que todo lo que hace Jorge o David, o en general la productora, el Terrat también lo ha hecho mucho, y lo lleva haciendo, pues, yo qué sé, desde La Cubana, te diría yo, que fue, de hecho, cuando yo me enamoré de La ruptura de la cuarta pared, que es algo que me obsesiona, fue la primera vez que vi a La Cubana en teatro. Lo llevan haciendo mucho, es decir, se crea una conexión diferente con el espectador. Entonces, Jorge yo creo que tira mucho de eso, y de ahí nace un poco todo lo que hace, no solo La Revuelta o La vida moderna con David, sino este documental también. Bueno, y en este caso además se junta con algo que también es casi garantía de comedia, que es reírse de aquellas cosas que se toman a sí mismo con mucha importancia, ¿no? Entonces esto de la ecología, que aunque todo el mundo podamos estar de acuerdo con ello, una vez que te lo dicen con cierta jerga técnica y te ponen la voz así como grave, como diciendo esto es importante... Sí. Es que tú lees ese memorándum que nos pasan y hay chistes cada línea. Tú sabes que esto es una cuestión es una cuestión muy importante, la ecología. Digo, evidentemente tiene que existir una conciencia ecológica y está bien, ¿no? Está bien apretarla. Sin embargo, tú sabes que la mayoría de estas veces son cuestiones cosméticas y muchas veces te pasas de frenada. Entonces, cuando te pasas de frenada, la comedia es evidente. Es decir, sería bueno que todo el mundo viniera con motos eléctricas al trabajo. Vale, sería guapísimo, pero en la realidad no es así. Pero no lo pongas en un... O sea, la mayoría sabe lo que tiene que hacer. No pongas ciertas cosas que sé que estás poniendo para rellenar. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que te has pasado de frenada contándome cosas que serían ideales en la vida, como lo de... No, vámonos todos en metro. Vámonos todos en metro. No, de ahí también hace un poco el chiste. Pero coger 2 taxis porque es práctico. No, vámonos todos en metro. Pues bueno, ahí el sentido común tiene que imperar siempre. Pero en este caso muchas veces se aprieta hacia el otro lado de manera correcta, insisto, pero eso no quita que la comedia, de nuevo, sube de cada palabra de ahí. Hay un momento, no recuerdo en qué capítulo es, en el que Jorge Ponce está intentando forzar unas declaraciones de un... Primero. Sí, en el primero. Vale. ¿Era una crítica que estabais intentando hacer a cómo algunas veces los documentales fuerzan algunas cosas? ¿O surgió realmente así? No era ninguna crítica. O sea, no creo... Probablemente habría algo de crítica detrás, pero que era un chiste. Quiero decir, lo que estaba buscado era el chiste. De hecho, esa cosa que quizás más cercana a lo que hacía Sacha Baron Cohen en todo lo que hace él, ¿no? De intentar, ¿no?, forzar al entrevistado para que te diga algo, pero eso mantenerlo grabado porque es lo que te hace la comedia y tal. Sí que había algo detrás interesante en esa pregunta en concreto. ¿Me puedes decir que esto es lo más importante que has hecho en tu vida? Porque claramente define el documental. Es decir, estoy preguntando a un señor y además se hace un chiste. ¿Cómo un periodista va a hacer 2 artículos en su versión de versión online sobre Antonio Medina? O sea, como dándole una importancia, claramente una cosa que podía ser rellenar, ¿no? Un periodista que ha buscado una noticia cualquiera y de, vale, con esto puedo tirar. Ahí hay una declaración de intenciones de lo que es el documental. Es decir, por favor, intenta que esto tenga algo de chicha. Porque si no es contándome tú lo mismo que me ha contado el otro, Andreu, el otro, el de la moto. Entonces, evidentemente no hay crítica, pero sí que hay una idea detrás. Hay un momento que a mí me gusta mucho. Antes has comentado que Ana Rosa se convertía en villana, sí, pero hay otro villano anterior.
Iker Jiménez. Pues, a ver, Iker, o sea, no es tanto, no sé si es tanto villano como alguien que decidió no aparecer en el documental, pero que últimamente es una persona que da pie a mucha comedia. Viendo que Iker no quería salir y que Jorge le había dado caña durante un montón de tiempo, pues evidentemente eso había que apretarlo por ahí, ¿no? Si estamos contando las tripas del documental, vamos a darle otro elemento meta, que es por qué no podemos sacar los vídeos de, ¿no? Un vídeo de Iker Jiménez. Porque no te dan permiso, ya, pero entonces recrearlo, ya, pero nos aconsejan que no lo recreemos. Entonces, ¿cómo lo podemos recrear? Bueno, con la figura del Animus Yocandi, esta figura de si hace risa, ¿no? Como José Mota. Sí. Entonces dijimos... Claro. En la sala de guión estábamos ahí todos y digo, joder, pero esto se puede, mira a José Mota que lo hace. Dice, joder, estaría guay que nosotros mencionáramos lo de José Mota. Dice Jorge, no, hostia, dice, en programas como los de José Mota y por corte viene el otro. No viene José Mota, sino... Sí. Entonces, claro, eso nos hizo muchísima gracia y ahí fuimos a saco. Claro. Y ahí ya fuimos a tope. Pero hubo una conversación con un abogado previa que es real, grabada, que nos explicó por qué era esto. Bueno, es que además me parece un recurso maravilloso el abogado y el psicólogo. El psicólogo fue increíble. De hecho, el psicólogo pasa una cosa que también surge después. El psicólogo empieza hablando de, si os fijáis en el documental, empieza hablando de Antonio Medina, pero poco a poco empieza a hablar de Jorge Ponce, de lo que está viviendo, de el burnout, no sé qué, no sé cuántos. Y esto pasó que cuando vino el psicólogo, las preguntas que le hicimos, las terminó de contestar y en un momento dado le empezamos a poner vídeos, le pusimos un audio de cuando habla Antonio Medina. O sea, empezamos a preguntarle cosas sobre lo que le estaba pasando a Jorge. Y en montaje, el psicólogo no iba a estar en todos los capítulos, pero de repente empieza a salir más. No está ningún personaje, es un psicólogo al que le preguntamos realmente esto. Cómo es pues, la actitud de un estafador, de dónde viene, en fin, todas estas cosas. Y por qué repite todo el rato lo mismo, no sé qué. Va a volver a delinquir, o sea, va a volver a... Ese tipo de cosas se preguntaba realmente y él te contestaba de manera científica como no puede ser de otra manera. Y cuando contestó todas, vamos a preguntarle por Jorge. O sea, por eso yo creo que se parece, o han hecho mucho la comparación a The Office precisamente por el personaje de David Brent o Michael Scott, ¿no? Que es una persona como muy consciente de sí misma o de la cámara o de tal, claro. y fuerza el chiste o la actitud que tal por encima de todo. Es como muy consciente de sí mismo. Entonces le preguntamos eso y empezó y surgió evidentemente la magia y dijimos, esto hay que meterlo. Pero claro, cuando nos cuentas estos momentos en los que percibís que en el set está habiendo un momento mágico y que tenéis que seguir grabando, pero es que además luego estos momentos acaban en el montaje teniendo bastante presencia, me hace pensar que entre los guiones tentativos que le pasáis a Amazon y el guión final de montaje, digamos, hay una enorme diferencia. Absolutamente. ¿Y esto a Amazon le pareció bien? ¿Hubo como una comprensión de que es parte del proceso de un documental? Claro. ¿O hubo un momento de nos habéis engañado como los detectives a vosotros? Claro, tú tienes la suerte cuando haces un documental, pero ese documental lo capitanea Jorge Ponce y no yo o cualquier otro, tienes un escudo acojonante. Porque sabes, dices, mira, tengo aquí delante un tío que te va a ofrecer garantías, confiad en mí que esto va a ser gracioso, confiad en mí que esto va a dar, o sea, no os preocupéis. Todo lo que evidentemente también sale en el documental, no os preocupéis, forzado un poco más, no, tenemos a Roberto Brasero, que de repente dicen. O sea, esto pasaba de verdad. Nosotros hemos entregado una idea de cosas que pasan. Qué gracioso, Ana Rosa. Pues sí, le colocamos hacemos un casting de falsos Antonio Medina. Bueno, eso puede estar. Pero está como concepto, no está desarrollado, no está... Para ellos era un salto de fe, igual que para nosotros. Entonces, si yo voy a Amazon con un salto de fe, me escupen en la cara. Si va Jorge con un salto de fe, pues tienes por delante. Porque en el peor de los casos le tendremos haciendo cosas graciosas. Efectivamente, en el peor de los casos tenemos cosas graciosas. Tendremos a David Broncano y a Berto. O sea, es decir, ellos se agarraban a lo que, pues eso, a lo que podían. Vale, esto puede ser gracioso, esto tal. Luego ya iban viendo los capítulos y decían, vale, aquí hay material. Oye, ¿y la aparición de Leiva? Eso fue increíble. Pues un día cenando con Jorge, con Leiva, se lo dijo. Dijo, ¿harías una canción? Venga, tal, no sé qué. Y al día siguiente Leiva le mandó a Jorge una prueba que había hecho, producida de la hostia con el... Wow. Y digo, hostia, esto es guapísimo. Entonces digo, vamos a un documento, un videoclip, pues vale. Pues es que el tema es un temazo
Es un temazo, es un temazo. Y yo no soy fan de Leiva, pero el tema es un temazo porque Salinero. además encaja al 100% Total. con la historia que está contando. Claro. Pero luego hay un punto en los totales de Leiva en el que claramente se está Sí, ahí está. caricaturizando a sí mismo, ¿no? Sí, ahí sí que está al servicio del chiste. Porque dijimos lo del premio de los Feroz y tal, que con esto a ver si que esta canción gana un premio de los Feroz y una cartela, ¿no? Y tal. Esos chistes sí estaban construidos en guión. Una vez que sabíamos que íbamos a tener una canción de Leiva y no sé cuántos, ya hicimos estos chistes y todos estaban jugados a propósito. Pero la idea de la canción, como siempre... de hecho, la canción ya nos la hizo, yo creo... creo que fue, sí, ya casi terminado el documental, o por lo menos ya sabíamos dónde encontrar nosotros a Antonio Medina. Por eso hice lo de la latina, etcétera, etcétera. O sea, creo que ya había llegado el mensaje de Lorena Castell y el vídeo de Lorena Castell, que parece de coña, que le está grabando aquí, no se le ve la cara. O sea, realmente... Ese vídeo es real. 100% real. Ese vídeo es Lorena Castell grabando de aquí, claro, cuando tú estás muy cerca, tú estás grabando como puedes para que no te pille y no se le ve la cara. Pero dices, es que esto lo pongo en un guión y alguien me dice, bueno, chico, no. Todos hemos intentado sacar una foto haciendo como que hablamos y efectivamente no sale nunca lo que quieres fotografiar. Pero claro, plantearos esto. A ti te llega y dice, me lo he encontrado. Nos vamos corriendo a la latina. Damos vueltas. El dire de foto... O sea, bueno, primero nos manda... Lo hemos encontrado. Nos manda un vídeo, le oímos la voz, pero no le vemos la cara. Solo le vemos el jersey. Digo, ¿cómo puede ser que llevamos 1 año y medio detrás de ese señor? O 6 en el caso de Jorge. O 7. Y tengo la oportunidad de oro, después de retratos, reboot y tal, y no le grabas la cara. O sea, es que no, ni a propósito. Y luego te vas a buscar por él y Quique se hace una foto a su propio pelo. O sea, es como ridículo todo lo que estaba pasando. Y tú eso lo pones en un guión, insisto, no pasa ningún filtro. Pero son cosas que pasan de verdad. Qué maravilla. Hay algo que me llama mucho la atención y es que a nivel visual, de puesta en escena, por decirlo así, tanto la fotografía, la música, el montaje, todo está llevado como si fuera un true crime real. Y yo creo que un poco la comedia viene porque aplicáis esos códigos a algo que no nos esperaríamos en un true crime. Claro. No sé si toda esta puesta en escena la trabajabais desde guión o la encontrasteis más en... No. Sí estaba, desde guión estaba clara la premisa de hay que ser fieles con el true crime siempre, y a partir del true crime, lo que decíamos, que empecemos a dispararnos en el pie poco a poco y sin perder eso, que estamos haciendo un true crime, que eso no se nos olvide, ir rompiéndolo poco a poco, hasta que ya ni recreaciones leches, ya qué más da. Bueno, en el último capítulo hay una recreación que Jorge decide gastarse el dinero en una recreación loquísima en los cines embajadores y tal, no sé qué. Pero sí que el código tiene que ser lo mismo, el grafismo, la música, la foto exagerada. Haríamos chistes después con eso, cuando dice que quiero hacer una cosa como Sam Mendes o David Fincher, dice Jorge. O sea, la idea siempre estaba ahí de ser fieles al true crime y poco a poco dispararnos en el pie hasta que el true crime se rompa. Claro. Pero además es que hay una idea absolutamente genial, que es que se vean los decorados de las entrevistas todo el tiempo en el hub. Bueno, por supuesto, la naturalidad con que Jorge Ponce los integra, ¿no? Y se tumba en la cama cuando está deprimido y ese tipo de cosas. Pero el mero hecho de que estén ahí de fondo con la iluminación cruda del trabajo de día a día y por corte veas perfectamente ese set iluminado dramáticamente como un true crime, eso te rompe la cabeza, porque además es de alguna manera subrayar lo que dices, que poco a poco se va desmoronando el true crime, ¿no? Como lo estás viendo ahí, está perdiendo toda la magia, ¿no? Al ver ahí la pared de set. Yo tuve muchas dudas, esto fue una cosa que Jorge y Javi tenían muy claras, porque digo, vale, nosotros interpretamos, que por eso vamos siempre con la misma ropa, aunque está grabado en días diferentes, nosotros siempre hacemos que los testimonios a cámara vienen después de haber terminado el documental, pero claramente no. Tú estás viendo ahí que no. De hecho, nosotros grabábamos toda la parte más The Office, entendedme, y luego, al final de la jornada, hacíamos, según lo que había pasado, pues nos preguntaban, ¿no? O preguntábamos, o lo que fuera. ¿Qué has sentido cuando Jorge no sé qué? Y tú cuentas, entonces eso te apoya realmente a lo que has tenido. Pero en el fondo funcionaría igual. Es como si yo he vivido todo el documental y me preguntan sobre eso. Pero no, tú lo estás viendo ahí. Entonces ya a mí me rompía un poco la cabeza, pero Jorge decía, no, va para adelante. Aquí hay que apretar al máximo todas las incoherencias y todos los momentos que el espectador puede decir, espera, ¿qué estoy viendo?
Eso hay que apreciarlo. Nos ha roto la cabeza a todos. Medina, el estafador de los famosos. El estafador de famosos en Amazon Prime. Muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. Borja González Santaolalla, enhorabuena. Placer, muchísimas gracias a vosotros por tenerme aquí. Este gran podcast de guión. Tiene que haber más podcast de guión, eso lo digo. Ole. Ole. Paul, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.